Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Revisamos hoy la situación de país y los planteamientos que tiene el sector empresarial ante los últimos hechos que se han desprendido de un informe que se ha dado a conocer del Fondo Monetario Internacional sobre la situación fiscal de Honduras. Es apenas un pequeño contenido de una serie de recomendaciones que se están proporcionando por parte de los organismos de crédito internacional para mejorar la condición de país. Hoy tenemos el análisis en este diálogo que vamos a sostener por la próxima hora con el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a quien presentamos y le damos la bienvenida ya, don Amílcar Bulnes. ¿Cómo está registrando el sector privado estas advertencias o este traslado de información? Lo vamos a plantear de esa forma que ha hecho la autoridad fiscal de nuestro país y la financiera relacionado con la revisión de exoneraciones, exenciones y créditos fiscales. Don Amílcar, buenas noches. Muy buenas noches, Chendo, y también a su auditorio en este gustadísimo programa del Banquillo. Bueno, yo creo que hay cosas que hay que aclararlas y mencionarlas. Una es que lo que el Fondo Monetario reportó o hizo un estudio y lo hizo público, este gobierno lo hizo público, que lo viene haciendo desde hace tiempo el Fondo Monetario, son políticas de Estado. O sea, ahí el Estado en algún momento decidió que el país iba a tomar un rumbo dentro del comercio mundial para temas específicos como generación de empleo, como ser competitivo. Entonces hizo lo que otros países, incluso Estados Unidos tiene alrededor de 300 regímenes especiales, más o menos, hacen para promover la competitividad, generar empleo y generar otros beneficios a la población. Es así como se crean las diferentes leyes que determinan cuál va a ser la orientación del Estado en políticas públicas para generar empleo, generalmente empleo masivo, que vengan inversiones, sobre todo extranjeras, y es así como se crean los regímenes de exoneraciones. Y esa es una política de Estado. Es decir, esto no es nada antojadizo de Honduras, No, es del mundo. Es más, digamos lo que más conocemos como maquila. La maquila es un negocio que mezcla el bien inmobiliario, que generalmente han sido desarrollados por inversionistas nacionales, que buscan a las personas que van a ocupar los espacios, textil, electrónico, maquila de diferentes tipos, y hacen su trabajo para que vengan a ocupar. Es una simbiosis de capitales entre local y extranjero. Esas son las exoneraciones. Las exenciones. Las exoneraciones también es una política pública, que son aquellos bienes o servicios que el Estado determina que no van a pagar un impuesto específico, mientras las exenciones vienen de una ley de exenciones que están tipificados, que están publicados, que son aprobados por el Congreso. Las exoneraciones es una deliberada actividad del Ejecutivo o de la autoridad competente. Entonces, si Chendo tiene una donación de alimentos y van a pagar impuestos, pide, hace un escrito y le determina la exoneración de ese bien en particular. Entonces, esta discusión, que yo la considero estéril, obedece a las facultades que tiene el Estado para determinar los dos regímenes, ya sea exención o exoneración. Puede consultar con el sector privado o no. Puede cambiar las reglas, sí o no. Entonces creo que esto confunde más bien a las personas y comienza uno a pensar si es que continúan con este tipo de juego para desviar la atención a otros temas. ¿Ve algo político en esto, Amílcar? Mire, yo creo que las manifestaciones que he escuchado no son técnicas, son políticas. Y le voy a decir que la economía se levanta con acciones concretas, tangibles, con leyes específicas. La fe mueve montañas,
pero la economía, el Producto Interno Bruto, la competitividad se desarrolla con políticas públicas claras, transparentes y que perduren a través del tiempo. ¿Ha cumplido el sector privado? Es uno de los argumentos que se plantea, que debe haber una revisión porque el compromiso de generación de empleo que efectivamente se ha dado no se presenta en estos momentos en los términos que en un principio se pensó. Esa es otra distorsión que ha habido. Como es facultad y potestad del Estado otorgar estos beneficios, es obligación del Estado supervisarlos. Pero ahora, ¿qué pasa? Que si ocurre que algunas empresas, como ha ocurrido, no siguen la ley, entonces cancelan todos los beneficios y le echan la culpa a todo el sector privado, cuando no es así. Es responsabilidad del Estado a no haber supervisado adecuadamente. Y le voy a decir una cosa, han ocurrido definitivamente abusos. Hay helicópteros que se han importado, hay yates de lujo que se han importado, vehículos de lujo. Y es más, en algunos de esos helicópteros han andado políticos, ¿eh?, que han sido mal otorgados a personas que han abusado de la confianza del Estado. ¿Políticos actuales o del pasado, quiénes los han usado? Mire, políticos, me quedo ahí. Cuando han andado en campaña, ellos agarran cualquier instrumento que les sirva para sus propósitos y ahí después se arreglan y después vienen las componentas, ¿no? Y eso ha ocurrido. Ahora, a nivel del sector privado, ¿sienten que se les está tomando en cuenta para estas modificaciones que hoy revelaba el doctor Hugo Noé Pino se van a poner en marcha, que habrá una racionalización? Cuando usted me dice que sí hay que revisar porque se han presentado abusos, tampoco es que se debe generalizar. ¿Qué es lo que realmente esperan? ¿Se les plantea? Mire, Chendo, lo que tiene que hacer el Estado es aplicar la ley. O sea, el sector privado debe de trabajar con el Estado mediante la aprobación de las políticas públicas y que sea la responsabilidad del sector privado traer esas inversiones dentro del marco legal, dentro de los marcos jurídicos que el Estado aprobó. Entonces, ahí interviene el sector privado, pero la responsabilidad de la supervisión y de la sanción cuando se ha abusado de estas dispensas obedece exclusivamente al Estado. Ahí nada tiene que hacer el sector privado. Es más, no es sector privado, son empresarios que han abusado. Y por eso no va a clausurar todos los beneficios para el país, para que venga la inversión nacional y extranjera, para que se genere empleo. Eso no tiene nada que ver. Ese es que el Estado cumpla con su rol, que cumpla con sus obligaciones y que el sector privado haga su parte, trayendo mediante convencimiento, exposición, venta del país. Porque yo le voy a decir una cosa, no solamente la exención de impuestos o las dispensas traen la inversión, la seguridad jurídica integral, el clima de político de seguridad de las personas, la responsabilidad del Estado en ser ordenado. Todo eso crea una serie de elementos y condiciones para que pueda venir la inversión. ¿Qué riesgo hay si esto no se concerta, si no se dialoga a nivel de la Cámara Legislativa, que es donde se deberá tomar la decisión? Debemos decir, el Ejecutivo de momento solo propone, la decisión final queda a manos del Congreso. Mire, cuando se ampliaron los incentivos, en algunos casos de manera abusiva, pero que se hizo y que fue un Congreso el que lo hizo, habrá que ver las empresas que bajo esta modalidad hicieron inversiones, crecieron pensando que iban a durar sus beneficios 25 años y resulta que los van a cambiar. Le va a tocar al Estado ir a hablar con los inversionistas, con los que llegaron a invertir y decirles, señores, lo que aquel momento fue, ahora ya no es. Entonces levante sus cosas, se van o comiencen a pagar impuestos o lo que sea. Pero esa responsabilidad es del Estado y no se puede soslayar y tampoco se puede delegar. Y no es la empresa privada
en las organizaciones de la empresa privada las que tienen la responsabilidad de asumir esa consecuencia que va a tener. Esa decisión va a tener consecuencias. ¿Y quién las asume? Las tiene que asumir los que tomaron la decisión, que es el Estado. ¿Cómo nos ven a nivel externo y el mismo desarrollador de empleos en el país con este tipo de propuestas? Mire, nos van a ver o nos miran haciendo una medición que pueda explicar el monto de la inversión extranjera que ha tenido Honduras en los últimos años es el más bajo de Centroamérica. Del 2021 hasta Nicaragua nos pasó. Nosotros cerramos con 300 millones de inversión extranjera. Costa Rica y Guatemala anduvieron en 7.000, 8.000. Lo que Honduras recibe de remesa, Costa Rica lo recibe de inversión. Entonces, eso le da la medida. ¿Por qué no viene inversión acá? ¿Y por qué sí se va al vecino? O sea, estamos hablando de una franja pequeñísima, de Guatemala a Costa Rica. Excluyo a Panamá porque Panamá es otra cosa. Entonces, ¿por qué van a Guatemala? ¿Por qué van a Costa Rica? ¿Y por qué no vienen a Honduras? Estando en la misma zona, en la misma región, con la misma temperatura, con el mismo clima. Entonces, ¿por qué? Porque las condiciones no son las mismas para que venga el capital a invertir. Y estas propuestas, don Amílcar Bulnes, ¿las advierten ustedes como propias de país o obedecen a ideas, a proyectos, a iniciativas que están llegando de otros países con diferente tipo de economía, pero por lo que pienso yo aquí en el país hay que aplicarlo porque hay que aplicarlo? Mire, yo creo sinceramente que esto obedece a un desorden de país que nosotros tenemos. Nuestra clase política es definitivamente desarticulada y lo vemos que nunca hay concordancia para las cosas buenas para el país, para las cosas malas sí se unen todos, pero para las buenas no. El país necesita una tranquilidad y necesita coherencia, necesita que nuestras clases política y nuestra clase empresarial, profesional, todos los elementos se alineen en beneficio del país, porque eso no ha ocurrido y no está ocurriendo. Definitivamente el liderazgo lo tiene que llevar la presidencia de la República, en este caso la presidenta Xiomara, que recibió un mandato y un apoyo como nunca se había recibido, más de 1.700.000 votantes de diferentes partidos políticos le dieron a ella el mandato para guiarnos de la mejor manera. Pero así como van las cosas, yo creo que están conspirando contra ella misma, porque no la están dejando sola en el gobierno del país, y eso no puede ser. Muy bien, está con nosotros el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Amílcar Bulnes. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a revisar cuáles son esas exoneraciones que sí deben ser objeto de una revisión. ¿Qué planteamiento tiene para el tema de la canasta básica con más de 230 productos que también están exonerados? ¿Deben hacer revisiones puntuales al mismo? ¿Y qué otras áreas, reiteramos, se deben revisar ya en este momento después de la pausa? ¿Por qué no aprovechar este sólido liderazgo que tiene este gobierno en materia del apoyo y de la confianza depositada en los actuales gobernantes por decisión soberana del pueblo para sentarnos a hacer un buen diálogo? Eso no se le debe de admitir a ningún funcionario. Nosotros como sector privado jamás hemos tirado una raya diciendo que todos los funcionarios son corruptos, porque no lo podemos hacer, no debemos hacerlo. Jamás decimos que todos los políticos son corruptos, jamás lo vamos a hacer, jamás lo hemos hecho. Respeten al sector privado, son los que generan empleo. ¿Dónde viven? Si todavía les suda la sangre por lo que ocurrió hace 12 años, ya están en el poder, ya dejen de hablar tonteras y pónganse a trabajar. Mintieron. Ayer sacaron un documento. ¿De quién? Del Fondo Monetario. Pero no dijeron qué es lo que contiene el Fondo Monetario.
el informe del Fondo Monetario. No lo dijeron completo. Ahí también les dice que hay que revisar y devolver los créditos fiscales. Entonces le pedimos al gobierno que así como sale y cuestiona al sector privado, que le devuelvan los créditos fiscales, porque eso no es del Estado, no es del gobierno, es de las empresas. Que lo devuelvan, que digan en qué fecha van a hacer esa devolución. Y el sector privado, vuelvo a reiterar, lamentablemente el gobierno anterior fue cobarde. Aunque tengan a la persona que esté en la SAR, que estuvo en la SAR, o en el SAR, ¿cómo es? En el SAR, en el periodo pasado, y hoy está en el Banco Central, nunca quiso revisar las especies fiscales, las exoneraciones fiscales. ¿Y por qué? Porque lo utilizan de manera para dar sombrerazos contra las empresas. Si no quieren darlas, que las quiten. Si eso lo otorgan a través o de la administración o a través del Congreso Nacional. Pero que no insulten al sector privado, así no van a traer inversiones, no vamos a generar empleo. El sector privado jamás se ha opuesto a la revisión de las especies fiscales, exoneraciones y exenciones. Bueno, duro, don Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Hay espacio para dialogar, para sentarse y ser francos y sinceros, porque si no, con el clima de confrontación que se ha venido registrando en el país, el panorama no pinta positivo, don Amílcar. No, para nada. Y yo creo que definitivamente hay una obligación de sentar a todos los actores principales para que el país salga adelante a un diálogo sincero, sin trampas, sin cálculos malignos, para poder sacar el país adelante. Ya todos estamos hastiados de lo que nos ocurre. El lugar donde está Honduras es un lugar paupérrimo. Estamos en los últimos lugares del mundo. En los niveles de competitividad andamos de 140 países, andamos en el puesto 110. Entonces, ¿qué nos pasa? Teniendo tantas buenas condiciones de, en primer lugar, una materia humana, los hondureños somos gente trabajadora, somos gente entregadas. Muestra de ello es que el producto más generoso de las importaciones son las remesas familiares. 7.000 millones sobre 8.000 millones que va a recibir Honduras de un trabajo durísimo que les cuesta sangre a estos pobres migrantes que se tienen que ir expulsados del país. Entonces, ¿por qué no aprovechar este sólido liderazgo que tiene este gobierno en materia del apoyo, de la confianza depositada en los actuales gobernantes por decisión soberana del pueblo, para sentarnos a hacer un buen diálogo? Yo creo que la confrontación debemos de hacerla a un lado. Yo no estoy dispuesto a contestar ninguna pregunta que genere más división. Y yo creo que así deberíamos de ser todos. Referirnos a cómo hacemos para sacar el país adelante y no dejarlo estancado y mucho menos hundirlo más de lo que ya está. Por amor de Dios, eso es lo que nosotros los hondureños necesitamos y es lo que tenemos que estimular. Cuando se plantea que el informe del Fondo Monetario Internacional debe ser expuesto en su totalidad, el punto relacionado con los créditos fiscales, ¿cómo se debe manejar? Porque ya se hacía referencia que desde la administración anterior se viene con esta posición, pero existió cobardía para abordarlos. Bueno, yo creo que lo que existió por parte del gobierno anterior y de anterior al anterior ha sido una incompetencia, un apartarse de las responsabilidades públicas del sector gubernamental, que en este inicio de este gobierno, que apenas tiene 7 meses de haber iniciado, se debe de retomar la senda correcta que debe haber. El Fondo Monetario da su opinión y recomendaciones ¿a quién? Al gobierno, no a la empresa privada, al gobierno. Trabaja con los gobiernos. Entonces ya es potestad del gobierno hacerle caso o no.
Yo creo que los consejos son buenos, los consejos hay que atenderlos. Honduras no es aislada, Honduras no es autosuficiente, en nada necesita de los recursos externos para poder sobrevivir y ya no digamos para salir adelante. Entonces lo que queda es eso, las exoneraciones que están vigentes actualmente, ya es facultad del Estado revisarlas o no, hacer los cambios pertinentes y lógicamente debería estar la empresa privada opinando sobre la mejor manera de cómo se debe llevar esto adelante. No podemos estar en contra de lo que no nos compete, eso le compete al Estado y eso hay que dejarlo bien claro. En cuanto a estas revisiones, el tema de la canasta básica, siempre se ha generado duda en la lista de los productos incluidos, hablando de un total de exoneraciones que existe, que son miles al final, si vamos revisando una por una. Pero quiero que me dé sus puntos de vista en esta área como un hombre de empresa privada e inversionista en la industria del restaurante, que hay gran circulación por la compra de materias primas y de productos básicos. Digamos la canasta básica, que es fundamental. La canasta básica tiene un precio que está regido por las importaciones y exportaciones que hace el país amparado en tratados de libre comercio, lo cual prohíbe estos tratados el congelamiento de estos productos. Sin embargo, es política de Estado congelar los productos y creo que es una política equivocada. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que hacer es volver más competitiva la producción hondureña, estimular la producción hondureña. Ya hay algunos comienzos muy positivos. Se han revisado las tasas de interés y las fuentes de financiamiento a través de Banprovi para la producción agrícola, lo cual es muy positivo. Esa es la única forma que podamos tener abundancia de todos los productos de la canasta básica que nos sirvan para el consumo interno y además poderlo exportar. Hay ejemplos claros que todo el mundo los conoce como Holanda. Holanda, un país que le ha tenido que robar territorio al mar, es el mayor productor de papas en el mundo, imagínense. ¿Qué nos pasa? Otra vez la misma pregunta. Una medida torpe, inmediata, es vamos a congelar los precios de la canasta. Entonces mira el contrabando, ¿qué va a pasar con el contrabando? ¿Qué va a pasar con la escasez? En vez de irse a solucionar de raíz el problema. Las cooperativas, los grupos organizados, que se les dote los elementos de tierra y de las condiciones técnicas para que puedan producir para nosotros y para los otros también, para que puedan exportar. Es la única manera que se puede combatir la especulación y también el alza de los precios, generalmente de productos que no los hacemos acá. Una eventual revisión, como se plantea, podría generar desempleo en altos niveles. ¿Qué visualizan? Definitivamente. Cuando se castiga la producción, se castiga en primer lugar el empleo de las personas y el nivel de vida de las personas que son consumidoras de los productos. Yo creo que no veo condiciones para llegar a esos extremos. Creo que hay correctivos que se van a hacer, hay gente muy consciente de la situación que está dando, gente que está en el gobierno, y yo pienso que vamos a encontrar la senda del desarrollo, del progreso y de la tranquilidad de los hondureños. ¿Qué temores tienen, don Amílcar, de todo esto que está pasando como sector privado en el país? Porque hay muchos planteamientos alrededor de reformas, de derogatoria, de nuevas iniciativas, y todo esto se va a generar en los próximos meses. Claro, y yo creo que uno de los elementos que es como el epicentro de esta situación es la elección de la Corte. Entonces, con la elección de la Corte está concentrado toda una estrategia bien montada para ver quién controla la Corte. Y eso es así porque siempre ha sido así. ¿Especies de globo sonda o qué? Mire, luchas de poder también y manifestaciones de que yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer porque tengo el poder y lo hago.
Entonces, y eso desgraciadamente lo estamos heredando. Si no, acuérdese que para que el régimen anterior pudiera consolidar la reelección, se tuvo que tomar la Corte Suprema. Le dieron un golpe a la Corte para poner los magistrados que después le dieron vida a la reelección. Entonces, ¿cómo hacemos para meternos en la cabeza el chip de desarrollo, de unidad de Estado, de interés por Honduras? Y dejamos todo lo demás a un lado. Es decir, estamos en un escenario en donde el cambio de reglas de juego puede ser un común denominador del país. Es un común denominador de país. Así lo tenemos, así está. Por alguna razón, en 2009 se unieron fuerzas del mismo Estado y destituyeron al presidente Zelaya, le dieron un golpe. De ahí venimos. Después le dieron un golpe a la Corte Suprema de Justicia para un propósito del presidente que estaba en ese momento. Una reelección que fue con un lío interminable. Y ahora entramos en una etapa nueva donde se expulsaron a los anteriores, el pueblo se hastió y le dio este mandato donde participaron todas las fuerzas que estaban en contra de lo que estaba ocurriendo antes. Y ese mandato hay que capitalizarlo para bien. Muy bien, está con nosotros el expresidente de la empresa privada hondureña, Amílcar Bulnes. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, hablamos de la Junta Nominadora, que es otro de los temas calientes y ya lo adelantaba. El Congreso Nacional espera ya en cuestión de días conocer quiénes serán los representantes de 7 organizaciones. Pero en esta ocasión ya se definió que la Cámara Legislativa podrá objetar a los propuestos. E incluso se está hablando ya de una iniciativa que va a venir a obligar a los miembros de la Junta Nominadora a tener como observadores a notables. ¿Cómo interpretar todo esto que está pasando y que tendrá desenlace en enero del próximo año aquí en Honduras? Ya se los contamos. Mire, usted acaba de decir la palabra clave y es confianza. Se ha perdido la confianza y hay que rescatar esa confianza. Seguimos al banquillo, está con nosotros el expresidente de la empresa privada, Amílcar Bulnes. Si comparamos 2009, 2013, 2017 y ahora es crisis sobre crisis. ¿Cuándo fue lo más complicado para el sector inversionista del país si revisamos estos últimos 13 años de Honduras? Bueno, vamos de complicación a complicación, como si hubiera un concurso de complicaciones que daríamos en empate, ¿no? O sea, aquí el asunto es cómo salimos adelante con nuevas, innovando para bien, no para seguir en lo mismo. Y lo que estoy viendo es que hay una ansiedad para seguir en lo mismo. Entonces, usted mencionaba el tema de la Corte fundamental, ¿no? La mayor tranquilidad que le puede dar a todos los hondureños es vivir en un estado justo, ¿Y qué justo cuidado, de justicia. sí, y qué cuidado, don Amílcar, debe tener la clase política con esta ansiedad que se está generando? Porque recordemos que esto es de ciclos. Sí. Y vendrá otro proceso electoral a futuro y ahí es donde la ciudadanía va perdiendo esa confianza y se va generando un desencanto. Mire, usted acaba de decir la palabra clave y es confianza. Se ha perdido la confianza y hay que rescatar esa confianza. Yo creo que debemos de tener la confianza en lo que para bien o para regular están actuando en las autoridades. Digamos, la reforma que se hizo a la ley de la Junta Nominadora y que establecen algunas pequeñas reglas de juego, lo fundamental no se modificó. Hay que tener esa confianza en que la Junta Nominadora va a hacer un buen trabajo. Ojo, una confianza no significa ser cándido, no significa dejarse embobar tampoco. Y cuando uno desarrolla confianza, el que traiciona esa confianza es el que tiene que pagar.
La persona que confía en alguien nunca es el culpable, es el que traiciona la confianza, el que debe pagar esa culpa. Y si les ponen límite, ¿cuál es el riesgo? Porque ahora, por primera vez, se va a tener una junta nominadora con derecho a la objeción, cosa que no había pasado. Usted fue miembro en su momento de la junta nominadora que hizo propuestas, pero si la empresa privada a la cual usted representa dijo es Amílcar Bulnes, él era con su respectivo suplente. Es una organización que por mandato constitucional tiene su representación, pero ahora el Congreso se abroga el derecho en decir, no, a usted no lo quiero, mándenme otro. ¿Qué puede generar todo esto? ¿En qué puede concluir al final de la jornada, el 25 de enero? Mire, yo participé en 2 procesos de la Junta Nominadora, uno como presidente y otro como miembro de la Asamblea. En ninguno de los 2 yo estuve participando. Los delegados fueron Santiago Ruiz en 2 ocasiones, Emilio Larach y Emín Barjum. Ambos hicieron un trabajo impecable. Y en el COEP son electos por la Asamblea. Ahí no hay ningún cuestionamiento más que los propios miembros de la Asamblea le pueden hacer al candidato que proponga una de las organizaciones. No cabe que venga a tergiversar lo que ya está escrito en la ley. Eso es continuar con lo mismo. Y como le digo, hay que tener la confianza de que las personas vayan a hacer su trabajo adecuado. Ahí se escucha voces de que la sociedad civil le van a hacer un reglamento especial para que vaya con dedicatoria el delegado. En el Consejo Hondureño de la Empresa Privada fue el primero en manifestarse de que no iba a mandar a ningún nominado. No se iba a aceptar ninguna nominación al interno de la organización, sino que iban a llegar a que los autopropuestos, junto con todos los demás, se analizara caso por caso, se evaluaran, se examinaran, y esa es la propuesta que tiene que ir al Congreso. Pero hay una cuestión más importante. Nadie está hablando de la elección en el Congreso. La Junta Nominadora no va a elegir a nadie, va a nominar a los que el Congreso Nacional va a elegir. Entonces, ahí es donde está la presión. Ahí es donde nosotros tenemos que volcar nuestros ojos y establecer mecanismos de denuncia. Si alguien va a objetar algo, hay que hacerlo al Congreso Nacional y decir, esta persona, este profesional, hombre o mujer, no puede ser magistrado de la Corte por esto, por esto y por esto. Y señalar a los diputados que estén peleando porque sea una persona que no reúne las condiciones para que sea magistrado. Bueno, por la víspera se conoce la fiesta y con la presión, con las condicionantes hacia los 7 miembros de la Junta Nominadora, propietarios, se llegó al número de suplentes con la posibilidad de que les obliguen a incorporar un notable. ¿En qué puede parar todo esto? Mira, yo no sé de dónde sale eso, la verdad. Si la ley no lo dice, no lo tienen por qué hacer. ¿Será que al final quieren hacer un relajo y salir con una propuesta que rompa el esquema legal que tiene ahorita? No lo sé. A ver, romper el orden legal, no seguir el parámetro constitucional, Pues mire, si es ir a una confrontación total de país. Advierten correcto. que eso podría estarse generando en el marco de todo este descrédito que se está presentando. Bueno, si cada vez, mire, yo escuché, no he estudiado a profundidad el impacto de las declaraciones del presidente del Congreso diciendo que era inconstitucional las reformas que se hicieron a la Junta Nominadora. Si el Congreso mismo las aprobó, eso yo no lo entiendo. ¿De dónde sale esa situación? ¿De dónde sale que ahora es obligación que pongan un notable, que pongan uno de fuera? Yo creo que tal vez a alguna gente se le quema las manos por hacerse de la Corte Suprema y está utilizando todo esto, no lo sé. Pero nosotros debemos de atenernos a lo que ya está estipulado en la ley y hacer cumplir esa ley. Esa es obligación de todos los ciudadanos que esto se haga de esa manera. Tenemos que ser vigilantes del proceso. ¿Y la clase política cuál es el papel que debe jugar? Porque yo te planteaba, al final la nominadora va a tener la recepción de quienes se autopropongan y va a remitir una lista que
eso hay que dejarlo claro. No necesariamente son 45 como se ha hecho en los 3 periodos anteriores. Esa lista puede tener 90, qué sé yo, es un número que se me ocurre, puede tener 50. Es una lista no menor de 45. Eso le da pie a que no vaya con el límite. O ¿qué es lo más conveniente, según usted, para que esto marche por un camino de transparencia sin discusiones estériles que se están generando desde ya? Mire, hay dos etapas. El trabajo de la Junta Nominadora, que es recibir las propuestas, las autopropuestas, evaluarlas en un proceso totalmente transparente, recibir la denuncia pública contra estas personas que se fueron a autoproponer, votar entre ellos, ponerse de acuerdo en que estos 45, 50, 60 candidatos es lo mejor de que pudieron haber escogido y después pasará al Congreso. Ahí terminó. Ahora nos vamos al Congreso. Ahí es una sumatoria, son 86 votos los que se ocupan. ¿O es que acaso en toda esta discusión que se está formando ahora mismo, lo que se busca es un descrédito puntual por aquello de que al momento de recibir esas autopropuestas y revisamos el perfil y todos los detalles de la vida profesional de determinado notario, la Junta Nominadora lo excluya y eso moleste los intereses en el hemiciclo de algunos sectores políticos porque ya se los excluyeron y era el que yo quería? Eso tenga la plena seguridad que va a ocurrir. Si la Junta Nominadora se planta en hacer su trabajo, que es una evaluación clara, transparente, precisa, concisa, y dentro de esa evaluación transparente, con todos los elementos adecuados para hacer una medición correcta, hay una abogada o un abogado que no clasifica y es de los delfines o delfinas de algún partido político, de 1, de 2 o de 3 o de 4, que ahora son 4 partidos, créame que van a tratar de hacer todo en el Congreso para meter a la persona que ellos querían. Sin embargo, ahí es donde todas las fuerzas de la ciudadanía nos tenemos que oponer que eso ocurra. Hay que dejar que la Junta Nominadora haga su trabajo y hay que dejar que los diputados hagan su trabajo. Que van a haber concertaciones ahí es lo mejor. Ojalá que todos los diputados se reunieran, ellos dijeron, miren, ve, aquí dejémonos de cosas, vamos a cumplir, estos 15 son lo mejor, todos están de acuerdo y se haga. Muy bien, don Amílcar Bulnes está con nosotros. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, recordemos que la última elección no se logró darle el visto bueno a la planilla, porque así se vota. Ya se escogen los 15, hay una moción en la Cámara Legislativa, se somete a discusión y si logran ya los 86 votos, mayoría calificada, tenemos nueva Corte Suprema de Justicia. En el último periodo eso no pasó. Fue elección 1 a 1 con voto secreto. ¿Qué conviene a el país en las circunstancias actuales? ¿Una elección estilo al último proceso o una elección directa con una planilla ya concertada? Después de la pausa. Y eso es lo que va a ocurrir de aquí al día de la elección de la Corte Suprema. Eso tiene que pasar, debe de pasar, que las fuerzas se unan y que ese es el mensaje contundente. No hay que convencer a nadie, Chendo. Son los hechos los que van a hablar por la clase política que tenemos en este momento. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros don Amílcar Bulnes. ¿A hoy visualiza un proceso transparente? No, definitivamente el día de hoy es lo que se mira es opacidad por todos lados. Pero sí se puede corregir, sí se puede conversar estamos y obligados a exigir transparencia. Y se están, bueno, el tiempo no se detiene. Estos son plazos fatales los que están ahí. Ya se cumplió. Primero había sospecha de que fueran a hacer el llamado de la Junta Nominadora, ¿verdad? Ya se hizo. Ahora tiene que haber el 30 de agosto, creo, que son ya el envío de los quienes son los
delegados por cada una de las 7 organizaciones, propietario y suplente, y después comienzan a hacer su trabajo hasta que el 25 de enero elija la Corte. El Congreso puede elegir la Corte Suprema. Y todo el proceso que está llevando, y que van a haber piedras, van a haber turuncas en el camino que va a haber que sortear. Y nosotros, los ciudadanos, debemos de limpiar el camino para que las cosas marchen bien. ¿Se puede quitar ese estigma que circuló, que se pagó por la elección de la Corte? Que tiene un valor monetario el nombrar este poder del Estado, visto desde el punto de vista de que hubo regalías en el Congreso. ¿Se puede quitar? Sí, únicamente con transparencia. Porque si usted se acuerda, la vez pasada era una mofa grosera de toda la gente. A ver cuánto le van a pagar a este que ya cayó. Eso fueron, yo no me acuerdo, como 2 semanas que tardó la votación que se hizo. Y por cierto, cuando el último ingresar fue directamente a que lo juramentaran, ¿no? Dicen que por ese pagaron, no sé, 18, 20 millones. Qué cosa más terrible, más, y la gente se ríe. Es algo que tenemos que evitar que esta vez ocurra. Esa subasta de voluntades que conspiran contra el país no debe ocurrir. Lo pueden hacer, sí, ¿cómo? Con transparencia. ¿Y qué es más efectivo para la transparencia en el proceso de elección? ¿Una planilla ya concertada o hacer una votación que de repente puede generar para algunos sectores más credibilidad porque se escoge abierto de los 45 o más? Mire, al final son 86 votos que va a tener que concertarse con las 4 fuerzas que están ahí, que es indudable, está Libre 50 votos, Partido Nacional 43, Partido Liberal 23, PAC, Salvador de Honduras con 10 votos y otros que están ahí. Entonces, no hay manera de elegir con 3 partidos. Y lo saludable para el país es que estas fuerzas políticas den un ejemplo contundente que les interesa a Honduras. Y eso es concertar una corte que tenga la credibilidad. Hay una cuestión, cuando se nombra un funcionario o un alto ejecutivo, un magistrado, la carga de la responsabilidad y la confianza está manifiesta ahí. ¿Cómo va a funcionar una vez ya que asuma? A saber. Pero para eso están los mismos mecanismos de control, para que la gente no se salga de sus funciones. Y eso es lo que los hondureños ocupamos. ¿Cómo ve el papel de la oposición ahora mismo? Mire, yo creo que el gobierno, la presidenta no tiene oposición. Lo que tiene son manifestaciones de apoyo permanentes. Donde miramos que hay mucho problema es en el Congreso Nacional. Desde el primer día que llegaron hasta el día de hoy, hay un gran lío de lucha de poderes, de fuerzas, mediciones de fuerzas, macho alfas. Entonces, eso no da tranquilidad. Nosotros vemos hasta cierto punto un ejecutivo muy compenetrado en su tarea de gobernar, pero hay que dejarlos que lo hagan. El gran problema está derivando de las fuerzas del Congreso Nacional, desde el día 1. ¿Usted ha tenido simpatía con el Partido Liberal? ¿Cómo mira el partido en esto? ¿Cómo miro yo al partido? A nivel del Partido Liberal, en las posiciones adoptadas, en la reforma a la ley de la Junta Nominadora que apoyó, y me gustaría conocer como fuerza política también de oposición con una representación alta en el Congreso Nacional, el papel que está jugando el mismo Partido Nacional, que ahora es un crítico de primera. Sí, el Partido Liberal no ha asumido esa posición. Y el Partido Liberal así ha sido siempre. Ha sido un partido que en algunos casos tienen una unidad y en la mayoría de los casos no la tienen, sino que se van pues cada quien por su lado. Esa ha sido una característica siempre del Partido Liberal que no creo que vaya a cambiar. Yo creo que en este caso del interés supremo del país deben de trabajar unidos bajo el mejor de los propósitos. Esperamos, es la esperanza que tenemos todos, de que tengan la sensatez, la madurez política, de que no es quedando bien con el grupo que gobierna
como sí ocurrió también con el Partido Nacional anteriormente, es que se van a lograr sus propósitos políticos. Eso debería de ser ahora un suicidio político si siguen con esas prácticas. Este tipo de manifestaciones ahora puede generar retrasos en grandes decisiones y acompañamientos que el país requiere de los cooperantes. Hablando de la comunidad internacional, la llegada de una comisión internacional para lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país, para hacer revisión de contratos, de iniciativas que gran parte de su movimiento depende no de lo que encontraremos en el país, sino del apoyo externo, don Amílcar. Mire, yo creo que de aquí a la elección de la Corte o las cosas se detienen o van a marchar muy lentamente. Los ojos de Honduras y del mundo, sobre todo cuando me refiero al mundo que convive con Honduras, está polarizado, hay pensamientos muy diferentes sobre lo que va a ocurrir y ahí es donde se va a dar un gran mensaje de cuál es el país que nosotros queremos para todos los hondureños. ¿Habrá interlocutores válidos para hacer ver a los amigos de la comunidad externa que todas estas dificultades que se están atravesando ahora es parte de la dialéctica política de nuestro país y que al final sí nos vamos a enrumbar bien? Mire, el proceso electoral anterior dio muestras de que si las voluntades se unen, sacamos un proceso en paz, en tranquilidad, con un buen suceso, y usted lo vio. Se anticipaban disturbios, problemas, no ocurrió nada. Los perdedores se fueron, los ganadores asumieron, y eso es lo que va a ocurrir de aquí al día de la elección de la Corte Suprema. Eso tiene que pasar, debe de pasar, que las fuerzas se unan y que ese es el mensaje contundente. No hay que convencer a nadie, Chendo. Son los hechos los que van a hablar por la clase política que tenemos en este momento. ¿Qué liderazgo se debe asumir por parte de la autoridad del Ejecutivo, del propio Congreso Nacional, ir buscando ya no esta confrontación que ha sido frecuente? Dejar a un lado la politiquería, cara o barata, porque no hay politiquería barata, no sale caro a los hondureños. ¿Se sigue en campaña? No pueden seguir en campaña. Tienen que asumir su papel. ¿Usted qué piensa? ¿Que se sigue en campaña? No han terminado la campaña, no han terminado. Y tienen que hacer a un lado todos estos intereses y asumir, ponerse la camiseta por Honduras. Le agradezco, don Amílcar, muy amable. Igualmente, echando a sus órdenes siempre. El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Amílcar Bulnes, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.